Hola queridos amigos, bienvenidos al nuevo capítulo de Agricultura Prime por Agricultura TV. Partir agradeciéndole la amplia sintonía que tuvimos la semana pasada y esperamos ir creciendo día a día para tener un nicho donde podamos conversar con altura de mira. Aquí damos comienzo a nuestra segunda edición de Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Ya estamos con nuestros invitados que vamos a pasar a presentarlos de inmediato. En primer lugar, don Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo y Previsión Social, abogado, hoy día se sigue dedicando a las cosas laborales, he sabido que le va muy bien. Bienvenido, gracias por aceptarnos. Usted del Partido Socialista, ¿no es cierto? Para que la gente que no conoce mucho de política vaya enterándose. En el mismo lado de la vereda tenemos también a un exministro. Él es Marcelo Díaz, exministro secretario general de Gobierno, también abogado, doctor en ciencias políticas. Doctora. No he presentado la licencia, tengo la suficiencia investigadora. Sería candidato a doctor. Candidato a doctor, le falta todavía. Hay otros que son candidatos a abogados que tampoco son recibidos. Bueno, por este lado le tenemos una primicia. Nos ha dado muchas entrevistas desde que salió de su cargo. Low profile o low perfil, como decía un amigo mío, Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Sebastián Piñera. Gracias, Rodrigo. Sé que no está yendo mucho a la entrevista, pero viniste a este programa. Sí. No, muchas gracias, Checho, por la invitación. Y bueno, saludar también a todos quienes hoy día componen el panel, así que vamos a tener seguramente una buena conversación. Y he dejado para último lugar a un panelista estable de este programa, también del programa Conectados con Agricultura, diputado de la UDI, el que menos presillas tiene, entonces lo presentamos al final. No, gran diputado de la UDI y también un tremendo panelista, fue secretario general y vicepresidente de la UDI, profesor universitario de Derecho Administrativo, Guillermo Ramírez, bienvenido. Muchas gracias, Checho, buenas noches. En semanas tan noticiosas es como difícil empezar un tema, porque ¿cuál es más importante que otro? Obviamente faltan 17 días para una fecha muy importante para nuestro país que de alguna forma podría tomar un camino distinto del que ha llevado o generar nuevos plazos para ponerse de acuerdo. Yo quiero mostrarle en imagen, a ver si me pueden mostrar la imagen de la reunión de la reunión que tuvo el ministro Jackson en pantalla con Jimena Rincón y el senador Matías Walker. Ahí está. Yo quiero poner esta imagen para invitarlos a interpretar esta imagen. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno se abrió en definitiva a la posibilidad de una derrota en el plebiscito, y digo derrota porque de alguna forma el gobierno se ha asociado mucho al apruebo. Entonces, bueno, va a ser culpa de él de no haberse mantenido más alejado, porque si gana el rechazo, la gente lo va a percibir como una derrota al gobierno. Y esta foto está marcando eso, ¿o no, Osvaldo? ¿Está marcando una apertura a la posibilidad? Es difícil decirlo desde fuera porque la conversación la desarrollaron ellos. Yo creo que fue un error esta reunión, una equivocación. No tiene mayor sentido porque Chile está convocado en la fecha que se ha mencionado a un pronunciamiento inédito. Por primera vez la ciudadanía, incluso con un sistema de voto obligatorio, se va a pronunciar respecto a un texto constitucional. El resultado será o que se aprueba y en consecuencia tendremos un proceso constitucional a propósito de un nuevo texto que hay que seguir desarrollándolo porque hay tal ley, etcétera. O si ganase el rechazo tendremos vigente la Constitución actual y habrá que nuevamente introducir otro procedimiento legislativo porque hay voluntades muy desparramadas en el sentido que es una Constitución que ya está muerta y que en consecuencia hay que introducirle cambios.
No sé qué aporta esta reunión a este pronunciamiento. Si sirve para resolver este tema de la Contraloría, pudiera ser. Me quedo con la frase de la senadora Rincón al salir. Le vinimos a decir al ministro que está involucrándose indebidamente en el proceso. Si ese es el resultado que uno de los partícipes de la reunión estuvo, ratifica mi opinión que fue un error. ¿Cómo lo ves, Sí, Rodrigo? mientras escuchaba a Osvaldo, trataba de retrotraerme un poquito en el tiempo, y efectivamente cuando uno está, bueno, aquí también tenemos dos exministros, cuando uno está en la moneda, cuando uno está en cargos de primera línea, ¿cierto?, con respecto a la política, y cuando uno tiene que de alguna forma dar señales nada al azar, todo se cuida en términos, ¿cierto?, de cómo queda el mono final, que Osvaldo ahí lo dice, ¿cierto?, un error, porque en una reunión de 40 minutos, no sé cuánto duró esta reunión, media hora, 40 minutos, una hora, una de las cosas que más dice de la reunión es finalmente qué dice la contraparte en el patio, cuando pesca el micrófono y hace alguna locución, que es lo que hizo la senadora. Pero yo creo que acá hay un doble propósito, creo yo, una interpretación, no tengo mayor detalle en la reunión, pero un doble propósito del ministro Jackson, que además de tratar de salvar ciertas situaciones que han pasado en el último tiempo, yo creo que también él ha estado muy cuestionado en su rol, ¿cierto?, como ministro que tiene que ser interlocutor con el Congreso. Y tal vez él vio una oportunidad además de generar cierto liderazgo también con el Parlamento, pero finalmente cuando sale la senadora y dice, ¿cierto?, la frase que está repitiendo Osvaldo, queda la sensación de que fueron a tirarle la oreja. Y finalmente, desde ese punto de vista, efectivamente, no salió tal vez como lo pensó el ministro al convocar esta reunión. O sea, claramente el resultado no fue el óptimo para él. Marcelo, no veo un poco de realismo político también, porque después vamos a revisar un poquito la encuesta, que es lo que la gente quiere saber, cómo va la tendencia, qué sé yo. Vamos a revisar algunas encuestas que seleccionamos, prácticamente la mayoría. ¿No hay un poquito de realismo político también a 17 días no tener, que el gobierno no tenga una alternativa si efectivamente sale el rechazo? Bueno, hay realismo político, pero que no sí tiene alternativa, lo ha dicho el presidente. En ese caso hay que reiniciar un nuevo proceso constituyente. Pero mira, yo quiero volver a la pregunta inicial porque yo tengo un matiz con mi amigo Osvaldo Andrade. Yo creo que Giorgio no tenía otra alternativa, tenía el ministro Jackson, pero tenía que recibir a todos los sectores y actores. Pero Rodrigo tiene razón en algo. No se hace, no es razonable que tú invites a alguien a tu casa y salga a pegarte en las canillas. Eso no se hace. O sea, creo que la conducta de la senadora Rincón no es correcta, porque ellos pidieron la reunión, se les recibió como se recibió a todas las fuerzas políticas, y uno espera ciertos mínimos de civilidad. Segundo, yo creo que, claro que el gobierno, tú dijiste algo que es muy cierto, el gobierno está íntimamente asociado al resultado del 4 de septiembre y no podía ser de otra manera. Sí es evidente que el corazón del gobierno está con el apruebo, desde el presidente hacia abajo, y por tanto el resultado no le es indiferente. Y tiene que abrirse a escenarios B. Ahora, yo creo que si hay alguien equivocado en esa foto es precisamente Rincón y Walker. Porque un día antes de la suscripción del acuerdo de los partidos oficialistas respecto a los cambios en la Constitución, yo le di una entrevista muy sensata y muy hábil de Guillermo Ramírez, porque dijo, vamos a iniciar un nuevo proceso constituyente desde una hoja en blanco. No sé si recuerda esa frase que dijo. No, por supuesto. Bueno. El hombre se hace responsable es distinto de lo que ha dicho Rincón y Walker, porque ellos lo que están diciendo no es que el Congreso tiene que ser el proceso. Y eso no corresponde, porque además son incumbentes, porque parte del debate tiene que ver también, si al final una buena parte de la preocupación de los senadores tiene que ver con ellos mismos. ¿Qué va a pasar con ellos? La política también tiene esta dimensión más humana. Entonces, yo encuentro más razonable la tesis de Guillermo Ramírez que la de Jimena Rincón, que dice, mire, estamos bajando los quórum, que es como jugar el póker con las cartas marcadas, porque todos sabemos que así lo bajaran a mayoría calificada, tendrían la llave de los cambios, porque el Senado ya la elección está hecha, no hay incertidumbre en el resultado, y por tanto pareciera ser que ellos quieren ser, y lo estamos viendo, ¿no? Ayer había un reportaje si el presidente del Senado, el presidente de la Cámara lideraban el proceso constituyente. En los actores políticos, más allá de quienes estén con la prueba del rechazo, pareciera ser los actores políticos más vigentes o más presentes en primera línea, un debate sobre quién se lleva la pelota para la casa. Y lo que estamos discutiendo es una cosa mucho más relevante. Es cuál es el marco constitucional que Chile se va a dar para el próximo medio siglo. Eso es lo que está en juego. No si Jimena Rincón, Elizalde, Soto o Boric o el presidente Boric van a ser los protagonistas del proceso. Y ahí a mí me preocupan estos movimientos de la política más clásica,
como ir a visitar a un ministro y salir a pegarle en canilla, que es algo que no corresponde. Sí, lo que pasa es que entiendo lo que dice Marcelo sobre el tema de que no es muy elegante que te inviten a tu casa y después salgas pegando las canillas, pero yo usaría otra imagen. Yo tengo niños chicos y cuando de repente los escucho pelear y se empiezan a agarrar a combos, porque tengo 3 hombres, una de las cosas más difíciles de resolver como papá es saber cómo empezó todo. Porque uno baja y dice, ¿qué pasó? No, partió él, no, partió él. Y es muy difícil dilucidar quién fue el que generó el conflicto. Acá podría pasar lo mismo, uno podría decir, bueno, ¿quién partió? Y yo creo que aquí el que partió con este conflicto y que por eso le pegaron las canillas fue el ministro Jackson. Cuando se anuncia esta reunión entre el ministro Jackson con estos 2 senadores, esa mañana, en todas las radios de Chile, la interpretación que le daba a la izquierda eran, ven, el ministro Jackson no solamente recibe a los del apruebo, el Contralor está equivocado, también recibe a los del rechazo. Entonces, claro, si a mí me invitan a la casa, pero para instrumentalizarme, para usarme, chuta, yo no me siento tan querido, tan bienvenido. Y eso fue probablemente lo que le pasó a Jimena Rincón y a Matías Boca. Ellos, antes de llegar a la moneda, ya estaba el gobierno desplegado diciendo que esta es la muestra de que el Contralor está equivocado. Y yo, personalmente, habría reaccionado igual que Jimena Rincón. ¿Por qué me usan a mí para resolver un problema que tiene el gobierno con la Contraloría por el tema del intervencionismo electoral? No corresponde. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo en que puede verse feo que te peguen en las canillas saliendo de tu casa, más feo aún es que al final te invitan simplemente para usarte y no porque realmente quieran conversar contigo ni porque realmente quieran escuchar tus planteamientos. Eso tampoco se hace. Pareciera ser que, como en política, siempre es bueno hacer el análisis desde el resultado, no desde las buenas o malas intenciones, porque en eso siempre habrá muchas posibilidades de discutirlo. Y tratándose además de gente adulta, no son los 3 niños de Guillermo, sino que son 3 personas que hace rato que ya pasaron la mayoría de edad y en consecuencia alguna experiencia tienen en materia política. A mí me parece que el resultado finalmente da la razón que fue un error, en uno o en otro sentido, con una u otra alternativa de interpretación. Y aquí quiero agregar algo más, y desde la política clásica, que me siento un poco representante en este foro. El gobierno ha tenido dificultades con la democracia cristiana. Desde siempre, desde el inicio. Y cuando un gobierno tiene dificultades con un partido, la política clásica, y reitero porque va a ser el parangón, siempre genera una lógica que hay que entenderse institucionalmente con las organizaciones, en particular con los partidos. Esta es una mala señal para la institucionalidad de la democracia cristiana, que todos sabemos que además está votando a prueba oficialmente y además Jimena Rincón representa la disidencia. Claro. Entonces, a mí no se me ocurriría... ocurriría... es la segunda en una semana. Bueno, porque también. el acuerdo del jueves pasado, la democracia cristiana, que oficialmente está por el apruebo, no fue convocada. También. Lo que digo en consecuencia es que la necesidad de ser cuidadoso es algo que se aprende con los años, lo reconozco. Pero de ser cuidadoso en estas cosas y de precaver este tipo de esta falta de cuidado que habla Osvaldo, me refiero a este caso en particular. Sí, pero en general cometen este tipo de errores. ¿Tiene que ver con la inexperiencia a lo mejor del gobierno? Oye, yo quiero ahí tomarme algo que decía Marcelo, que tengo un matiz, que Marcelo decía algo que efectivamente está muy relacionado el gobierno con la opción del apruebo, por razones obvias. Pero hay forma de meterse en la ola. O sea, yo creo que ahí hay un matiz. O sea, no es que haya una sola manera. Yo creo que la manera en la cual el gobierno eligió meterse en la ola fue una manera imprudente que ha generado costos, y aquí estoy hablando, digamos, casi como analista de arriba, porque ha generado costos importantes para el gobierno, porque ustedes también lo saben, el costo de horas perdidas dando explicaciones, el costo de debates que se desvían hacia el informe de Contraloría o acusaciones, y no hacer la pega del día a día que la gente está esperando como señal. O sea, la cantidad de horas perdidas en un debate que es inerte y que no mueve la aguja, finalmente tampoco en el apruebo o rechazo, sino que finalmente mueve la aguja en la desaprobación del gobierno. Porque si yo le dedico muchas horas a dar explicaciones y no le dedico horas a estar poniendo urgencia a un proyecto de ley, ¿cierto?, de crimen organizado, sacar adelante las indicaciones, por ejemplo, del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, si no le dedico horas a lo importante, la gente también está leyendo eso. Y está dejando de hacer cosas que son relevantes y que sí mueven la aguja. Porque ya es un hecho que la aprobación del gobierno está íntimamente relacionada con, seguramente, el resultado
del apruebo. Entonces, creo que Ha ido la muy manera parecido que se en la metió en la encuesta. ola, creo que es una manera ineficiente desde el punto de vista político para el gobierno y obviamente, ¿cierto? Para los que tenemos otra opción, miramos con cierta distancia ese error que no es solamente comunicacional, sino que es político y también de gestión, a mi juicio. Da gusto estar con gente que sabe debatir porque uno no tiene ni que hablar. Miro nomás y ya saben, Marcelo, que tiene la palabra. Mira, yo para responder tu pregunta y luego un comentario. Sí, claro que hay un problema yo no diría de inexperiencia, sino de experiencia. El Estado es un ente complejo, es difícil administrarlo. Uno tiene que aprender primero a manejarlo y luego darle sentido, dirección, orientación. Y eso pasa desde un servicio local en una región a un ministerio. Sí, pero Y le pasa mucho más exageradamente a gente muy joven que no ha tenido una experiencia de vida determinada, a políticos que llegan ya después de toda una carrera. Puede Porque ser. en el fondo Boric ha tenido solamente la pasada de dirigente estudiantil, diputado y presidente. Puede ser, pero Otros yo- presidentes han tenido un carrete mucho más largo en la política. Puede ser, pero en el caso del presidente, en particular el presidente Boric, yo creo que él es precisamente un garante de la recta conducción del gobierno. Es mi convicción. ¿Ah? Primero porque yo lo conocí en la Cámara de Diputados, bueno, usted también, tú lo conociste como ministro. Él es genuinamente transparente en lo que piensa, en lo que dice y lo que hace. Si él hace una afirmación, esa afirmación es porque la cree profundamente. ¿Y por qué, Claro. ¿Y por qué se da vuelta tanto en la afirmación? Porque es capaz de Él es reflexionar, así. pues es capaz de reflexionar. Es algo que lo acompaña de siempre. Esto no nació el 11 de marzo en la moneda. Gabriel el presidente Boric es capaz de hacer una reflexión respecto a sus propias afirmaciones. Y eso está muy bien, porque estamos acostumbrados a otra vertiente, pero el que siempre se defiende de todo. Después, mira, Pero Marcelo, perdona, me quiero quedar en ese punto porque se ha hecho un mote con eso, se han hecho muchos memes, le dicen el voltereta. ¿Tú crees que realmente es una capacidad de, ante nueva información, cambiar de opinión? O que muchas veces él se ha tenido que poner en ciertas posturas. El Boric de segunda vuelta era muy distinto al Boric de primera vuelta por un tema de conveniencia, porque las encuestas le dicen que si quiere ganar votos es mejor esta opción. ¿Tú crees? Porque si tú me dices, yo lo conozco bien, es un tipo transparente, qué sé yo lo veo más como que a veces hace cosas en contra de su esencia para lograr ciertos objetivos. pero mira, yo no soy exégeta del presidente, pero voy a poner sobre la mesa. Pero lo defiende harto. Lo defiendo harto y confío en él. Pero voy a poner un ejemplo, no sé si Osvaldo se acuerda, él el presidente de la Cámara, yo acababa de ser nombrado ministro, y estábamos reunidos y le dije, mira, hay una notable diferencia que yo percibo ahora como ministro de la que percibía como diputado. Le digo con el respeto por las dos funciones que me parecen las dos muy relevantes. Cuando yo fui diputado, antes de ser ministro, después de ser ministro tuve el juicio de que mi conducta había sido como la de una adolescente que cree que todo es posible y de inmediato. Y cuando estuve en el gobierno, que además estaba en el comité político, uno tiene más conciencia de las limitaciones de capital político, de capital económico, de capital institucional para hacer cambios y reformas. Yo no tengo ninguna duda que al presidente Boric también ha tenido que ver esa realidad. Porque no es lo mismo ser parlamentario que estar en el gobierno. No es lo mismo tener... No es lo mismo. No es lo mismo. Hay una Estaba diferencia. pensando que a mí me tocó el Marcelo Díaz Maduro. Te tocó el... ¿Cómo habrá sido el otro? Lo ideal es primero estar en el gobierno Y después ser parlamentario. Es verdad. La otra combinación es muy compleja. Es verdad. Sí, Oye, no dejen fuera el mundo municipal, que también es muy No, importante. También, pero el mundo municipal también gobierna. Sí. También gobierna. También ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que efectivamente hay una reflexión. Hay una reflexión del presidente. Cuando se reúne hace poco con los empresarios y dice, mire, el foco en la inversión es relevante. Bueno, porque para cualquier gobierno sabe que si en el Ecuador del gobierno, un gobierno de 4 años, los 2 años del medio le tocan horrible en términos económicos, eso afecta la capacidad de cumplir su programa. Oye, Entonces, yo lo que te quiero decir con esto es que yo prefiero 1000 veces un presidente que es capaz de reflexionar respecto a sus propias convicciones y afirmaciones que uno que se ciega ante sus declaraciones. Yo el otro día dije en un programa de televisión, a uno me retaron que había que soltar el Twitter. No se gobierna con Twitter, ni se gobierna a través de Twitter. Twitter es una herramienta. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Porque entonces tus pulsaciones o tus impulsos para decisiones pierden foco. Y tu foco es tu programa, tu foco es la gente,
Tu foco son las prioridades que van emergiendo en el momento. Eso es gobernar. Ahora, me parece súper interesante la conversación y por eso que me quiero quedar un poquito antes que pasemos a otro tema, en términos de convicciones. Hoy día una de las principales preocupaciones de la gente es el tema de seguridad, ¿ah? Sin lugar a dudas, yo creo que es un tema que nos afecta a todos, andan todos asustados. A mi hija ayer le robaron el teléfono en el supermercado, a un amigo le hicieron una encerrona, en general. Y el presidente Gabriel Boric, cuando fue diputado, todas las leyes que iban en el camino correcto para frenar un poco la violencia, las votó en contra. Entonces, es difícil creer de que hoy día él tiene la convicción de que, o que tuvo nueva información por ser presidente, que esas leyes sí sirven. Digámoslo, incluso la ley de estado de emergencia, ¿no es cierto?, que la votaban en contra, y hoy día le están pidiendo a los parlamentarios que la voten a favor. ¿Puede la gente realmente creer que hay un cambio de convicción frente a un tema como la seguridad? Y le hago esta pregunta a los dos. ¿Por qué a la izquierda en general, y a una izquierda en particular, le cuesta tanto condenar los delitos y la violencia? Son como más lejanos a condenarlo. ¿Cuál es la razón? Son dos preguntas que están relacionadas de alguna si forma. yo le contara a usted la cantidad de veces que parlamentarios de la derecha votaron en contra de cuestiones que hoy día señalan que es perfectamente razonable, que están en el nuevo texto constitucional, no habría ninguna razón para creerles. O sea, en esto... Pero la delincuencia es un tema que le afecta a todos, sin color político. Pero como habló primero La del salud tema también, de las pensiones también. ¿Ah? La salud también, las pensiones los temas también. que le importan. Sí, pero perdón, es que la salud y las pensiones, perdona, No, te voy a dar adelante. la palabra. La salud y las pensiones tú puedes tener dos ideas de cómo enfrentarla. La delincuencia, cuando tú También. votas en contra de ley. No, pero. También. No, claro. O sea, tú puedes enfrentar la delincuencia. Mira, esta gente que no ha tenido oportunidades, Pero dejémoslos que sigan. Convengamos que es un tema relevante. Es un Convengamos que es sí. un tema relevante también. Mi punto era otro. Mi punto era por qué creerle a alguien que ha votado sistemáticamente de una manera, si fuese así, siguiendo ese mismo razonamiento, porque en esto hay que ser ecuánime, yo le podría a usted contar muchas oportunidades en que gente parlamentaria de derecha votaron en contra de iniciativas que hoy día no tienen ningún inconveniente en plasmarle en el nuevo texto constitucional, y uno debiera decirle, ¿y por qué les tengo que creer? Fíjese que yo, al contrario de algunos, yo hago un acto de buena fe y creo que a lo mejor hay buena fe en todo esto. Lo segundo, no es que a la izquierda tenga una particular reacción en contra de estos temas, pero es que hemos tenido experiencia. Si la vida a uno le enseña cosas. Mire, perdone que hable de algo a título personal. Sí. Yo me pongo nervioso cuando veo que hay militares en la calle. Me pongo nervioso, ¿qué quiere que le diga? Porque ustedes vivieron Es que a eso me refiero, se fija. Es una experiencia. Exacto, entonces, claro, uno puede soslayar, superarlo, ya es un tema, ya hace rato, qué sé yo, Pasaron lo que muchos usted años. quiera, pasaron muchos años. Pero la vida es la vida, pues. Y uno, la vida, no es solo un acto de voluntad que a uno se le pasan estas cosas. Entonces, lo que digo, efectivamente hay. yo eso lo Pero entiendo. créame que a pesar de eso, hemos ido reflexionando. Guillermo, Sí, lo que pasa es que, bueno, Osvaldo acaba de hacer dos puntos que encuentro los dos muy atendibles, pero sobre el primero, que él dice, hay muchas cosas que la derecha en su momento votó en contra y que ahora votaron a favor. Votarían a O favor. votarían a favor. Yo creo que hay una diferencia entre cambiar de opinión en un proceso largo, con un debate extendido, a cambiar de posición de la noche a la mañana. Ahora, dicho eso, porque yo creo que el pecado de este gobierno ha sido que cambie de opinión de la noche a la mañana, yo igual estoy con lo que dice Marcelo. Creo que tiene toda la razón. Yo prefiero 1000 veces más un presidente reflexivo. oye, subamos un poquito la sintonía, ¿Qué? no estén de acuerdo en todo. Bueno, pero ahora voy a decir que estoy en poco. desacuerdo. Pero yo prefiero un presidente que cambie de opinión a que sea obstinado. El primer ejemplo en este gobierno fue el tema de los estados de excepción. Pues si el presidente Boric hubiese mantenido en la lógica de no decretar un estado de excepción, tendríamos la escoba en la Araucanía mucho peor de la que tenemos ahora. Y Entonces, Guillermo, a propósito por- de la interpelación que nos hace el conductor, no hay que ir muy atrás para encontrarnos con un presidente obstinado. Bueno, sí, está muy bien. Pero por lo No mismo yo quieres creo que que suba eso. el rating. Por lo mismo yo estoy ahí de acuerdo con usted y quiero insistir
yo veo una diferencia, porque tú pones como igual cosas que no son iguales. Una cosa es una maduración larga y otra cosa es un cambio de opinión de la noche a la mañana. El segundo punto es que tú dices, mira, a nosotros nos pasan cosas, nosotros tenemos una historia y nos cuesta, por ejemplo, en tu caso, ver a un militar en la calle. Ya, pues se supone que estamos hablando de una nueva generación. O sea, si tu argumento va a ser que esta generación tiene sobre sus hombros las mismas cargas que tienen ustedes, ya estamos perdidos. No, Es como que yo tenga sobre mis hombros las mismas cargas de mis antepasados de derecha. Po. Guillermo. Entonces, ¿cómo vamos a progresar y avanzar en el debate si un presidente de 36 años o ministros que tienen menos de 35 años al final tienen los mismos traumas que con justicia tienes tú? Porque yo no voy a cuestionar lo que a ti te pasa. Oye, antes de darle la palabra a Marcelo, que se la vamos a dar porque se va a tener que ir antes, quiero contarles que yo, en el gobierno de la Unidad Popular, era cadete de la Escuela Militar. Hoy día, mis compañeros que siguieron la carrera, y yo no la seguí, yo estuve segundo, tercero y cuarto medio nomás, después entré a la universidad, mis compañeros que siguieron la carrera ya hace 6 o 7 años que salieron como generales. Claro. O sea, es totalmente otro ejército. No queda nadie de esa época. Quería hacer ese alcance para que... Porque me parece razonable lo que dice Osvaldo. O sea, yo nunca, una persona que ha sido víctima de violación de derechos humanos, que tiene un familiar desaparecido, nunca le hablo de política porque nunca lo voy a convencer. Porque tiene una vivencia personal desgarradora. Marcelo. No, mira, a ver, igual todo esto es parte también de la tradición oral, del traspaso cultural, así que esas cosas igual permean a la generación. Uno no hace un corte porque existe una generación, pero mira, yo creo que en el tema de seguridad ciudadana, efectivamente la izquierda ha tenido, como los temas de crecimiento económico, más debilidades para incorporarlo en su reflexión más estratégica. Y yo creo que estamos avanzando en esa dirección de manera muy decidida. Voy a poner un ejemplo. Yo lo vengo diciendo hace rato, no ahora. Yo creo que desde que Lavín metió la delincuencia como un arma arrojadiza a la política, se acabó la posibilidad de construir acuerdos transversales, como los tenemos en otras materias, respecto al combate a la delincuencia. Eso es una pérdida país. ¿Qué es lo que hizo Lavín? Perdón. Lavín ¿Pero cómo va a ser culpa de Lavín el que la izquierda esté al debe en materia de delincuencia, Marcelo? No. Entonces son dos cosas. Uno es la reflexión de la izquierda respecto al tema de seguridad y crecimiento económico, pero la politización de la agenda de seguridad ciudadana de la campaña de Lavín del año 1999. La primera. O sea, denunciar que un gobierno de izquierda lo hace mal en materia de delincuencia no es politizar el tema. Politizarlo. Bueno, pero esa es mi opinión. Está el acuerdo del 2018. Está el acuerdo del 2018 que deriva, el acuerdo transversal, que deriva, y eso lo lidera el presidente Piñera. De Piñera por también. Eso. Bueno, y de ahí bien, la reforma de Carabineros. Pero ha estado permanentemente en la disputa. No nos olvidemos, presidente, tú, ya que querías un poquito más de polémica, vamos a polemizar, tu presidente era el de se le acaba la fiesta a los delincuentes, la puerta. el consignismo que no resulta nada. Mira, yo creo que el Barrio Make es una buena forma de resolver los temas. Barrio Make. Ahora, sobre esto, y estamos haciendo lo mismo. Oye, pero con copamiento. Y estamos haciendo, copamiento que ustedes nunca estuvieron de acuerdo, ¿me entiendes? ¿No? Estamos haciendo lo mismo. Tiene que ver con lo mismo. La cantidad de denuncias. Y aquí hay polémica, tenemos lo mismo con migración. Pero yo hoy día reconocí en la mañana. Bromeando sobre la polémica, pero. Todo en serio. En la mañana reconocí lo que yo creo que fue un error nuestro, que fue no haber enfrentado el debate sobre el proyecto de fractura crítica para acotarlo y no para rechazarlo. Porque si uno mira la experiencia comparada, Francia, Italia, Alemania, España, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas colaboran en el cuidado de la fractura. Había un contexto, violación del derecho humano, un gobierno desbocado, presidente diciendo que estábamos en guerra. Claro, había condiciones muy poco favorables para un diálogo. Pero a la luz de los hechos y a la luz de lo que pasó, voy a transparentar algo que lo haría, porque total ya dejé la primera línea. Yo no estuve de acuerdo con esta idea del estado de emergencia acotado. Porque dije, ¿qué es esto? Primero no es, parece que no es de tampoco. excepción. No, para nada. ¿Ah? O sea, no, el estado de excepción, este nuevo estado de excepción que querían crear. No, me parecía que era absurdo. Porque para eso mejor enfrentábamos y decíamos, mira, nos poníamos una vez colorados y decíamos, ¿sabe qué? Veamos una ley de infraestructura crítica acotada, eso sí, para lo que es infraestructura crítica esencial, o usamos el estado de excepción que está en la Constitución, para que vamos a crear un nuevo, para no reconocer que a lo mejor respecto de la ley, del proyecto de ley de infraestructura crítica, no hicimos la reflexión debida. Bueno, yo insisto, prefiero mucho más un gobierno que en vez de enamorarse de sus declaraciones previas y de esta huella de carbono que hoy día deja las redes sociales, porque esto no ocurría, la gente se da vuelta de posición y nadie se acordaba, porque no había cómo buscarlo, había que ir a la biblioteca, a la hemeroteca a buscarlo, hoy día no.
prefiero un gobierno que es capaz de tener esa plasticidad porque nos permite construir acuerdos. Pero nunca olvidemos el contexto. O sea, esa discusión se dio con el presidente Piñera diciendo que estábamos en guerra, viene extraviado en el horizonte con acusaciones de violación de derechos humanos a Carabineros, con muerte de gente en La Serena, por ejemplo, como consecuencia de un disparo de un efectivo, si no me equivoco, del ejército. Claro, uno no está culpando a la institución, investigaciones tendrá que definir, pero estaba ese contexto. Oye, Checho, no sé, pero yo solamente quiero decir lo siguiente. A ver, cuando Marcelo dice que lo del barrio Mex es una buena forma de resolver los temas, lo del barrio Mex es un copamiento policial. Y por eso llama la atención que en su momento también... El mismo que se pedía en Plaza Italia. No, el mismo que pedía a grito a la gente. ¿Por qué la policía? Peor aún. Lo mismo que anunció un intendente, ¿cierto? Intendente Guevara en su momento, y fue acusado constitucionalmente por hablar de copamiento. Constitucionalmente. Entonces está bien que hoy día se valore que el copamiento es muy necesario, efectivamente. Pero en ese momento, ¿hace cuánto? 2 años atrás, llevaron al intendente, ¿cierto?, a la hoguera por aquello. Pero más allá de todo, yo quiero hacer un matiz también con esto. Así como quiero relevar el cambio de opinión, también es muy importante efectivamente estar en la mesa del gabinete y fundamentalmente, ¿cierto?, del comité político para tomar conciencia de muchas cosas que efectivamente, inclusive con las historias que todos tenemos para llegar ahí, no nos dejan de sorprender, administrar una realidad que es muy compleja. Y efectivamente ahí uno puede entender que haya un presidente o un ministro que a lo mejor, o ministra, que a lo mejor tenga un cambio de opinión. Uno podría comprender porque son herramientas que no la necesitaba en el pasado porque no administraba esa realidad. Y hoy día a lo mejor se dan cuenta, perfecto. Pero a mí lo que no sé cuál es la palabra, pero me frustra más que eso, que uno podría decir, bueno, en realidad uno podría entender, ahora necesita la herramienta, son parlamentarios que hace algunos meses atrás, a mí me tocó ir a defender todos los estados de sesión, por ejemplo, robo de madera, y que argumentaban que nunca iban a estar a favor del robo de madera, o a favor de la ley, digamos, porque se estaba criminalizando. Claro, de la ley sí. Bueno, nosotros fuimos con la ley, fuimos la insistencia a la Cámara. Los argumentos que daban eran insólitos. Y hoy día esos mismos parlamentarios, porque hay otro gobierno que está proponiendo o infraestructura crítica, es lo mejor que le puede pasar al país. Entonces, ahí uno ve la pequeñez. En ese contexto, yo creo que la pequeñez se ve justamente en parlamentarios que a nosotros nos denostaban por ir a defender un proyecto y que hoy día el mismo proyecto, con algunas pequeñas modificaciones, es muy necesario. Porque ¿sabes lo que pasa? Uno puede entender, insisto, que en el Ejecutivo se requieran herramientas y que ahora se dan cuenta que la herramienta es necesaria para gobernar y para mantener, entre otras cosas, la democracia. Finalmente, la seguridad pública, ¿cierto?, el control del orden público, son temas relevantes. Lo que pasa en las macrozonas son temas relevantes para poder gobernar. Pero los señores que están allá en Valparaíso y que hace 7 meses nos decían a nosotros que no a todo, y hoy día sí a todo, ahí uno ve la diferencia más pequeña. Esa es la razón, porque mucho del sector que apoyó a Sebastián Piñera, al presidente Piñera como presidente, se desilusionó. De hecho, lo que uno escuchaba, le faltan pantalones, no se atreve, está cuidando su fortuna. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Que no tuvieron respaldo parlamentario en la iniciativa? ¿O el presidente de alguna forma tenía miedo de alguna acusación constitucional? ¿Cuál fue la razón por la cual un gobierno de derecha no puso mano firme cuando tenía que ponerla? Claro, lo que pasa es que ahí entramos en otro tema. Yo tampoco, siendo UDI, siendo derecha, yo tampoco comparto con aquellas personas que emiten ese tipo de epítetos. Pero es que no la estoy emitiendo yo. No. Yo estoy repitiendo yo lo que uno escucha diariamente en el programa. No, tú, Checho. A mí también. A mí me llegan mail todos los días. A mí como ministro me llegan redes sociales y mucha gente insultándome y gente, obviamente, de nuestro sector político y que cree que las cosas son blanco y negro. Las cosas no son tan fáciles de ejecutar. Y con respecto y te respondo un poco a la reflexión que se hacía acá, con respecto a la mirada de cuál es el enfoque ideal con respecto al tema de la seguridad. Yo creo que sí hay espacios para ponernos de acuerdo. Y hay dos miradas. Es como que uno dice, mira, hay dos formas de sacar las drogas a la calle. Una, persiguiendo las organizaciones criminales, quien la produce, quien la importa, obviamente la coordinación con las policías, con aduana, con Directemar, etcétera, etcétera, porque entra por todos lados y entra por los puertos.
o quienes producen en Chile. Atacando la organización, desbaratando la organización, la producción, la distribución, el transporte, etc. Y otra, que no tiene por qué ser, ¿cierto?, en contraposición a la primera, es efectivamente lograr que niños y jóvenes que tengan un rumbo en sus vidas, más allá de que le ofrezcan la droga, elijan estudiar, el deporte, ¿cierto?, salir adelante. O legalizando. Y tiene que ver, no, yo no estoy de acuerdo, no, bueno, ese es otro ejemplo. La cannabis me refiero. No, sí, Es otro debate. es otro debate. Pero no, es que parte del mismo pero ¿por debate. qué te lo digo? Sí, bueno, puede ser La una tercera materia pata. parte del mismo No, debate. pero para terminar mi idea. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el fondo evitar que haya droga en las calles requiere esfuerzos que a lo mejor ningún gobierno va a poder hacerlo en el corto plazo. Pero tú sí puedes fortalecer los factores protectores de los niños, los jóvenes hoy día, para que aunque le ofrezcan esa alternativa, ellos tengan un proyecto de vida distinto. Tal Y vez son complementarios. el problema, Y son Rodrigo, complementarios, pero lo que hemos hecho lamentablemente como error es la derecha se preocupa de desbaratar bandas criminales solamente y la izquierda solamente de dar más oportunidades. Y yo creo que no es de derecha o de Tal izquierda vez el eso. problema. No es de derecha o izquierda. Osvaldo, tal Tiene vez que ser el una problema es que estrategia que con la sinergia necesaria Tal para vez- poder tal vez- Está lograr súper ambos interesante el tema, Tal pero, vez el problema ha sido ese, que hemos polarizado un debate y le hemos adjudicado camisetas Sí. de las radicales a otros. sí, claro. La experiencia más exitosa que hemos tenido en la lucha contra la delincuencia, y a propósito de que la izquierda está al debe, fue la desarticulación del grupo Lautaro. Y eso lo hizo el gobierno de la centroizquierda, y sin disparar un tiro y sin dejar un muerto. Osvaldo. Y discúlpame, mucha gente derecha lo reconoce en privado y no en público. Osvaldo, para que hablemos las cosas Podemos como son. seguir hablando de ese tema. Como tenemos tomo que ir a la con todo pausa, gusto. yo quiero darle un par de minutos a Marcelo que se tiene que ir. Yo por mí que te quedes, pero Sí, lo lamento. Pero va a quedar el apruebo cojo. Yo me Dejaste paso, No, pero yo me Osvaldo, paso para el lado la Osvaldo, apruebo. Dejaste planteado lo de la ¿Ah? cannabis, además. Me paso para el lado la apruebo para es que parte que de no la que- razón es que yo estoy de acuerdo con eso. Mira, yo creo que hay que volver a definir que hay un cuerpo de temas que la sociedad debe abordar de manera transversal y eso requiere una política más seria y más madura. Porque la propensión al vértigo o el vértigo electoral de poner todos los temas en el medio de la canasta y sacudirlo impide esas políticas de Estado. La única que se ha salvado es la política exterior, hasta ahora. Hasta ahora y esperemos que así sea y siga siendo así. ¿Tú lo dices por ahumada Ah. que todavía se está salvando? ¿Ah? Lo digo en general. Y la seguridad Pero es ahí lo hay, mismo, porque- ahí hay una caída fuerte con el tema quiero decir a propósito de lo del que tú nombramiento de Grossman. Pero es opinable. Yo conozco a Grossman, tengo la mejor opinión de él. Es opinable. Yo estuve en la Cancillería, me tocó trabajar en campañas, postulaciones nacionales, la campaña de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, la que perdimos, la que ganamos. Hay muchas variables y yo no tengo toda la información para decir si la decisión fue buena o no lo fue. Hay un tal Cubillo que alguna dio lecciones de política exterior, ¿te También. acuerdas? Pero yo quiero tener conocimiento. Entonces, yo creo que hay temas que debiésemos ser capaces de colocar en ese nivel. Seguridad pública es uno de ellos. Migración es otro. Ahí la falla es estructural. ¿Sabes? La ley que se reformó, que lograron contratar, es del 78. O sea, pasaron más de 20 años sin que nos hiciéramos cargo de eso. Entonces... No, yo- de antes, No, el 73. decreto del 78. ¿Cuál? La que... No, sí. Era el 76, si no me equivoco. Oye, Bueno, está bien, pero Ese de los mucho 70. más de 20 años. Otro Ha pasado Chile, otra 40, realidad, otro otro. Chile. Perdón, perdón, perdón. Seguramente la segunda parte, después de la vuelta de comerciales, vamos a entrar un poquito al debate de la nueva constitución. Y me gustaría saber por qué tú tan decididamente apruebas un texto que, por lo menos, no tiene contento a nadie 100%. Porque los que aprueban para mejorarlo, los que rechazan para cambiarlo. O sea, es un texto que definitivamente no concitó la unidad ni el 70% necesario para que una constitución sea la casa de todos. Breve, ¿Por qué? breve. Yo No, soy- el sí. tiempo que tú quieras, si eres tú el que te Sí. tienes que ir, nosotros Yo vamos a soy la pausa por partidario- ti. Yo soy partidario de las constituciones habilitantes y no programáticas. Esta es más programática que habilitante, para ser bien honesto. Creo en constituciones que permitan el libre juego de las políticas públicas y que eso lo determinen los ciudadanos cuando votan. Y si votan por un gobierno de derecha, ese gobierno de derecha gobierne con su programa y que la constitución no sea un obstáculo. Y si gana el gobierno de la izquierda, y a la izquierda. Alemania, España, Italia, Estados Unidos. El que gobierna con su programa. Y la constitución no es una piedra de tope como la actual.
No obstante... ¿Y por qué este gobierno Ya, pero dice que con esos son dos argumentos Sí, para el rechazo, pero no para la para el prueba. rechazo. pero déjame terminar. Ah, ya. Cortemos ahí entonces. Vamos a Gracias, comerciales. gracias Vamos a por comerciales. No, pues la constitución actual, y por eso apruebo, la constitución actual es una cortapisa. Lo dijo uno de tus No, sí, pero líderes estamos hablando de la constitución históricos actual, y tuyo. estamos hablando del Jaime texto del Guzmán, que borrador. nadie haga nada muy distinto de lo que nosotros podríamos hacer. Bueno, esa no es una constitución democrática. La constitución que nos rige es la constitución que fija el marco de lo posible de acuerdo a una visión de un sector de la sociedad. Igual que la que se nos propone. No, la nueva constitución no. La nueva constitución tiene cosas que a mí me gustan y otras que no me gustan, pero es una constitución, primero, manada en democracia, segundo, reformable. Sí, le pusieron un límite de 2 años que tiene un acuerdo distinto, pero después reformable. Por un Congreso cuya mayoría no vamos a consentimiento conocer. indígena. 4/7. No, es que yo tengo una interpretación distinta a la que tú tienes sobre el consentimiento indígena. Yo tengo la que decían los convencionales en sus discursos. de yo izquierda, tengo digo. otra. Yo tengo otra. Yo Ok. entiendo que no hay que hacer. Y el acuerdo de los partidos de gobierno está dispuesto a hacer declaraciones sobre esas cosas. Y aquí, además, yo soy bacheletista siempre. Y comparto la afirmación de la presidenta. No es perfecta, pero es una constitución democrática que cumple estándares de un catálogo de derechos sociales que no ha tenido nunca una constitución en la historia de Chile, que no tiene la actual, porque es probablemente la primera constitución de la era del cambio climático. Creo que pocas críticas que se le hayan hecho a este proyecto de nueva constitución respecto a ese capítulo, el capítulo medioambiental, porque creo efectivamente que profundiza la descentralización sin, como lo decía hoy día un estudio, creo que era sí, pero del centro, no me acuerdo exactamente, sin poner en riesgo la unidad del Estado. Eso también es ¿La encuentras una tan mentira. democrática tú? Completamente. No, pero a ver, es que la democracia no solamente es porque hay elección. ¿Tú crees que el país está representado por ese grupo de constituyentes? Porque después, posteriormente hubo una elección y el Parlamento salió Bueno, mitimota. pero es que entonces, siempre- mi pregunta es, ¿fue tan democrática cuando le meten la mano al voto, digamos, de alguna forma? Ese es como un... ¿Tú dices por la lista independiente? Claro, porque pero de alguna forma está esa era torciendo. una fuerte exigencia de muchos que hoy día están en el rechazo. No, pero sí pueden haber habido equivocaciones, pero la pregunta es, ¿está representada la sociedad chilena en ese tipo de estructura? Mira, yo soy parlamentarista, yo no creo en el régimen presidencial. En el régimen parlamentario, cuando tú pierdes la mayoría, cambia la mayoría, porque todas las mayorías son circunstanciales, duran lo que dura. Un gobierno de 4 años es una mayoría circunstancial durante 4 años. Los parlamentarios son más inestables, estables. Entonces, claro, desde el punto de vista formal y sustantivo, el procedimiento que dio lugar a este proyecto de una constitución es irreprochablemente, absolutamente democrático. Puedes no estar de acuerdo, puede no gustarte, No. pero no hay nada objetable. Reformamos la constitución por 2/3. Accedimos a todas las exigencias que nos planteó la derecha para tener los votos. Las listas de independientes tuvo apoyo urbi et orbi. Yo recuerdo personas que estaban en rechazo, además no puede haber elección. escaños reservados. Los escaños reservados también. Nos pusimos de acuerdo. La Nación Nacional estaba convencido que iban a salir todos de derecha. Sí, pues. O sea, nosotros No me generamos hagas hablar, esta Marcelo relación. Díaz. No me hagas hablar de Renovación Nacional ya. ¿Qué cosa? No me hagas Pero hablar de así fue. Renovación Nacional. Pero Bueno, así fue. Esa es la realidad. Yo recuerdo gente que estaba en la democracia cristiana, que a mí me llamó por teléfono, yo estaba en la Comisión de Constitución, para decirme, no puede no salir la lista independiente. Yo tenía mis dudas. Entonces, las reglas del juego las generamos transversalmente. Entonces, no cuestionemos el proceso ni en su génesis ni en su forma, porque no nos gustó el resultado. Para eso hay un plebiscito de salida. No, sí, está bien. Sí, el problema que yo veo en tu argumentación, Marcelo, es que tú haces hincapié en las cosas no controvertidas. Entonces tú, cuando, por ejemplo, dices, mira, hay un capítulo en temas ambientales que es tremendamente potente, que es un cambio copernicano, yo lo que te respondo es, y un nuevo texto también lo va a tener. Si tú mismo lo dijiste, no han habido críticas sobre ese capítulo. Es un tema en el que estamos todos de acuerdo. Si la pregunta y las falencias de la Constitución es en aquellas cosas que son controvertidas, po, y que en gran parte la izquierda se hizo cargo el jueves pasado en su propuesta, eso quería escuchar. reconociendo que existen esas falencias. Perfecto. Y que cuando nos tachaban a nosotros de exagerados, de noticias falsas, no era Ergo, tanto. Guillermo, te invito a que en estos 17 días reflexiones y votes a prueba, porque tienes la garantía nuestra y del presidente de la República de que esas precisiones van a estar. Pero no el Partido Comunista. Mira, ¿El Partido Comunista no? También, no, me ya conviene, no. mira, a Chile le conviene mucho más votar rechazo porque pero el Marcelo, acuerdo de ustedes Marcelo, deja un Tú no, piso. porque eres de los UDI con mejor relación con los comunistas. así que No, está bien, pero y sabes que no. Pero no, la garantía, sí, pero la garantía duraron 10 minutos. No, pero No, y no solamente hasta que habló- como dice Carlos Peña, como el pecado de del nuevo texto no son 3 o 4 normas, sino que hay ciertos principios que le inspiran transversalmente, como un indigenismo radical, que no se puede remover si no hacen el texto de nuevo. Entonces, yo te lo planteo al revés. En vista que ustedes hicieron estos acuerdos, ahí tenemos un piso.
En los acuerdos que ustedes Ya, jueves pero pasado mira, firmaron, mira. de que va a haber educación particular subvencionada, que las personas van a poder escoger, Mira, ahora sí, yo- donde se atienden en salud, Pero, tenemos Guillermo, un piso. Invítalo a que partamos de ahí. vote, invítalo a Pongámonos que de acuerdo. vote, antes que se vaya, invítalo a que vote rechazo. Tengo una buena opinión de Javier Macaya, una buena opinión de Andrés Lonto, dos líderes relevantes del hecho hoy día. Pero no por lo que decía Osvaldo, por el acervo con el que a uno viene, no tengo la garantía ni la confianza de que... Vamos a ser objetivos. La declaración de los partidos de Chile Vamos, cuando hablaban del Estado, del Estado. Sí, Estado Social Democrático de Derecho, dice Chichel. ¿Qué dicen los partidos? Estado subsidiario solidario, Estado subsidiario cooperativo, Estado subsidiario... Eso dice la UDI, RN, Evópoli. Entonces, yo no siento que la derecha haya sido explícita respecto de los cambios que de verdad estaría dispuesto a hacer como para jugar, y es lo que le digo a mis amigos del mundo de la centroizquierda que están en el rechazo, le digo, ¿por qué no va a ser más fácil construir desde la apruebo los cambios que hay que hacer que diciendo, mire, ahora sí la derecha va a estar de acuerdo con cambios constitucionales de fondo, si en 40 años... ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. Ya que tú te vas a ir. Yo había prometido no opinar, pero la tentación es grande. La actual Constitución le dio a Chile el periodo más virtuoso que ha tenido en su historia desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Paz social, ¿cómo que se llama? Crecimiento económico, horizonte de vida de las personas, que mide un poco el tema de la salud, acceso a la educación superior. En mi época estudiaban 140.000 alumnos, hoy día estudian 1.400.000 personas. ¿Por qué yo tengo que creer que esto, que es un verdadero experimento, que muchas de las normas que están en esta nueva Constitución no se han aplicado en ninguna parte del mundo y en las que se han aplicado han sido un fracaso, podría ser mejor que la que tenemos actualmente y que todavía se le pueden hacer mayores transformaciones? Porque el cuento que esta es la Constitución de Pinochet ya no se lo traga nadie, porque ha tenido no sé cuántos cambios, de hecho lleva la firma de... Sí, pero... Entonces te pregunto, ¿por qué es lo que te molesta tanto de esta Constitución que hay que cambiarla? Agregándole, por cierto, las cosas modernas, que hoy día estamos más preocupados todos de la ecología, de la paridad, pero... Dos cosas. Primero, yo no creo que ese periodo, ese ciclo, que es innegable, ¿no?, de mayor crecimiento económico y desarrollo económico de la historia de Chile, Donde salieron millones de personas de la no pobreza. es lo mismo que el mayor periodo de disminución de la desigualdad, porque en materia de desigualdad nos quedamos al debe, no es fruto de la Constitución. Lagos, ya lo decía el 2005, firmó las reformas que la UDI le permitió firmar, las que pudo, las que la derecha permitió. ¿Pero qué otra harías tú? ¿Qué otras te están Pero incomodando para el tema de la igualdad? Primero, Subir dos impuestos. cosas que son excepcionales en la Constitución chilena. El modelo económico está en la Constitución y restringe el libre juego de las alternativas políticas. No nos olvidemos que terminamos el Tribunal Constitucional con todo. No nos olvidemos, o algunos se olvidan, que el auge de Lagos iba con Fondo Solidario. ¿Y qué le dijo Pablo Longueira? No, vos presidente, el Fondo Solidario es inconstitucional. Y después en la negociación le dijeron, si usted insiste en el Fondo Solidario, nos piteamos el auge. Tú lo recordarás, ¿no? Absolutamente. ¿Y Lagos qué tuvo que hacer? Sacrificó el Fondo Solidario. Y fue con el auge. Entonces, cuando una minoría tiene el control de la agenda pública, ya y permanente, ni siquiera depende de las medidas circunstanciales, tú tienes un desequilibrio democrático estructural. Segundo, el modelo económico. Tú lo decís, en Alemania gobiernan los rojos y los verdes en coalición, o gobierna la CDU, la democracia cristiana, con los socialistas en coalición, o gobierna solo la CDU y ninguno tiene un obstáculo en la Constitución para gobernar. Nosotros sí. Lo tuvimos en el gobierno de Bachelet. Yo, varios empresarios y políticos de derecha con los que me he juntado este último tiempo lo reconocen. Nosotros les advertimos en el Mercurio, una entrevista en Mercurio. Estamos sentados en una bomba de tiempo. Pero la reforma laboral al TC, la reforma tributaria a la cocina, la gratuidad al TC. Todas y cada una de las reformas que quisimos hacer, ganábamos por mayoría en la Cámara, por mayoría en el Senado, al TC. Pero ¿sabes? no hay- lo que eso pasa no es existe. lo que Pero pasa ahí es no hay que- un poco de realismo político pero también. lo que pasa es que tu porque- pregunta parte de una equivocación, en mi opinión. Sí, a ver. Y es que tú hablas de
un periodo particularmente importante del desarrollo del país. No, el más importante, lejos. Entonces, ya, me hago cargo de lo que el animador nos convoca. El más importante. Es que. No, yo le puedo agregar los pero los adjetivos que tú quieras. No, Osvaldo, pero, es que sí, no pero haga, quiero contestar. No haga una caricatura, porque lo que yo te estoy diciendo Pero permíteme tiene contestarte, evidencia. No, pero si no yo te puedo dar números pero todos. si no me menosprecies, no necesito que tú me des la evidencia. Sí. Yo viví ese periodo. Ah, bueno, pues. Y lo viví. Y en el gobernaron gobierno, durante. y en el gobierno, etcétera. Así que te agradezco la evidencia, pero no la necesito ahora para lo que te quiero decir. Pero se hizo, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, a pesar de la Constitución. Se hizo además con la convicción de que muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, no se pudieron hacer mejor por causa de la Constitución. Y el desenlace del proceso, querámoslo o no, es un estallido. Entonces, uno podrá tener opinión respecto al estallido, pero es un hecho. Y discúlpame, no necesito mostrarte evidencia porque tú lo viviste igual que yo, todo el mundo lo vio. Entonces, esta Constitución, yo estoy hablando con dos ilustres seguidores de uno de los íconos de la Constitución. A mí me tocó vivirlo porque fui compañero de una universidad con él, era ayudante en ese tiempo. Quiero advertirle a los dos que en ese tiempo Jaime no pensaba exactamente como pensaba después. Estaba más cercano a los puntos de vista de la democracia cristiana, pero está bien, para decir las cosas como son. Pero el punto básico de la Constitución, ¿sabéis cuál era? Y ese es su pecado esencial, es que es una Constitución hecha desde el miedo a la mayoría. Esta es una Constitución hecha, y lo dijo muy francamente, y lo parafraseó muy bien, y yo respeto mucho su franqueza. No importa que haya una correlación de fuerzas distintas, lo importante es que las cosas que aquí están plasmadas no cambien. Ese fue el predicamento de la Constitución del 80. Y yo no le voy a poner apellido, pero ese es el núcleo fundamental, es la matriz de esa Constitución. Entonces, aunque no lo creas, profundamente antidemocrática. ¿Y cuál es el problema? Que ejercimos durante muchos años con ella, y como tú bien dices, se le introdujeron cambios y todo lo que aquí se ha dicho. Pero tenía un problema, que seguía teniendo una dificultad de matriz. Y por eso, y a pesar de que la primera que pesquisó esto fue la presidenta Bachelet, que le propuso al país un procedimiento para enfrentar este problema, a lo que la derecha no, algunos sí, la mayoría no. Y hoy día echan de menos. Hoy uno habla con gente de derecha y lo dice, no haber seguido a Bachelet, pareciera ser que, por Dios, que la embarramos. Esa es la frase que uno escucha. Me encantaría rebatirte algunos puntos. Bueno. Te voy a invitar a mi programa de radio. Pero lo podemos hacer en el otro bloque. Oye, es que Con yo todo quiero gusto. cumplir con Marcelo. La verdad que le habíamos prometido que le íbamos a Me soltar antes. comprometo a defender todo esto, lo de la cannabis, porque ahí podrá tener luz. No sé si lo planteé como una parte de la reflexión de la sociedad pública. Muchas gracias, Marcelo. Muchas Ha sido gracias. muy grato conversar, Gracias a aunque, Chao, Marcelo. aunque no estemos en todo de acuerdo. Es grato poder intercambiar sin acalorarse tanto esta idea. Así que, Le pusimos algo de pimienta. sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva de nuestra sintonía, regresamos de inmediato. Ya, yo lo único que quiero que no me vayan a echar del programa como a Matías del Río, porque está desequilibrado el panel. No. Eran 2 y 2, pero se fue Marcelo. Vamos a ver. Tenía otro compromiso. Sí, tenía otro compromiso. Oye, yo quiero solamente decirte, con todo lo que dijiste, que tienes muy buenos argumentos para decirlo. Yo personalmente creo que el estallido social no tuvo que ver con la Constitución, No. sino que tuvo que ver con que no dieron el ancho los políticos. Digamos que la clase política del último tiempo no dio el ancho para solucionar los problemas de la gente, porque la Constitución, muchos de los problemas que, bueno, por ejemplo, la gente protestaba contra los abusos. El abuso se arregla con una ley. En vez de las clases de ética los meten presos. Completamente de acuerdo, del mismo modo que estoy completamente de acuerdo, en desacuerdo con aquellos que piensan que la Constitución va a unir a Chile. Que esto tiene que ver con otras cosas. No, claro, no. Sí, yo no creo que nunca una Constitución va a unir un Es país. mucho pedirle. Pero sí te puedes pedir
que la mayoría de las personas, por lo menos un 60, un 70, esté de acuerdo y no que Yo esté estoy en fraccionado desacuerdo con ustedes dos. 50 y 50. La experiencia de otros países, como por ejemplo en España, en que tú tienes distintas autonomías, con distintas lenguas, con distintas costumbres, finalmente encuentran como punto de unión una constitución que fue lo que permitió que ese país no se fragmentara. Y esta constitución tenía justamente como fin el hecho de que en algún punto nos encontráramos. Yo no estoy diciendo que va a resolver los problemas ni de polarización, ni de No, pero desigualdad primero fue, económica. la primera afirmación de Checho era que la explosión social era porque había que cambiar la Constitución. Por supuesto que no, estamos de acuerdo en eso, estamos todos de acuerdo. Eso es lo primero que dice. Pero lo que yo quiero decir es que evidentemente que al día siguiente Chile va a estar más unido y podemos enfrentar el futuro con un poco más de optimismo y va a haber más prosperidad si nosotros logramos llegar a un texto que sea aprobado con un 80% de los votos, como fuera el plebiscito de entrada, y no como esta propuesta que de ganar, va a ganar probablemente de manera muy acotada. Entonces, y si pierde, va a perder también de forma muy acotada. por eso no- nuestra propuesta, si es que gana el rechazo, es iniciar un nuevo proceso. Por eso mi preocupación, de tal manera de mi llegar a un... preocupación es el 5. Quiero invitarlo a No ver el en 4. pantalla, a ver si mostramos, señor director, en pantalla la encuesta. Justamente que estamos hablando de esto, hazme la toma más larga para que la vean. Estas son las principales encuestas del mes de agosto. La CADEM da 8 puntos ganando al rechazo, Pulso Ciudadano da 10 puntos y Data Influye 6 puntos y encuesta Agenda Criteria 9 puntos. Creo que la Mori de la Marta Lago es la que está más estrecha. más estrecha, Pero siempre con el rechazo arriba. siempre con el rechazo. Oye, sobre las encuestas, simplemente para que quede más o menos claro, yo con esto no quiero que caigamos en un optimismo absurdo, pero es bueno decirlo. Si ustedes se fijan la encuesta CADEM... Ponla de nuevo, por favor. No, en está pantalla. puesta. Está puesta. Si tú te fijas en la CADEM, la Pulso Ciudadano y la Criteria, no están en base 100. Eso significa que si tú lo llevas, si tú sacas los no sabe, no contesta, los nulos y blancos, en esos 3 casos, la ventaja del rechazo se amplía. Por ejemplo, en la CADEM se amplía a 14 puntos en vez de 8. En la Pulso Ciudadano, aproximadamente 14 puntos también. En fin, la única encuesta que está en base 100 es la de Data Influye. Pero esa encuesta, Data Influye, es una encuesta, eso que acaban de publicar aquí en este minuto es el votante probable de Data Influye. Sí. Cuando tú pones en base 100, no al votante probable, sino a toda la muestra, la diferencia entre el rechazo y el apruebo son 15 puntos. Sí, no pero 6 la como verdad, está la ahí. verdad es que al final de cuentas es con el votante probable, Claro. esa es la que vale. Lo que pasa es que además, Lo que pasa es que con además voto está el escenario- obligatorio, el votante probable pierde un poquito más de fuerza, porque el votante probable se hace en base a quienes votaron en las últimas elecciones. Y además las últimas elecciones fueron en pandemia, y entonces en la parte del votante probable adulto mayor está ¿Cuál subrepresentado. es tu resultado, según todo lo que tú has leído? No, yo creo que se va a En acercar. base 100. Yo creo que se va a acercar a lo que dice Pepe Out. Yo creo que el rechazo va a estar en 53 y el apruebo va a estar en 46 y fracción. Ahí está lo de Pepe. No, Que, Data no, Influye. que Eso es- básicamente A ver, lo de Data veamos lo de Influye. Pepe Out. Ese es Callis, ¿no? ¿Ah? Data Sí. Influye. Sí, Data Influye es Callis, sí. Y pongamos la de Pepe Out, a ver, señor director. Que Callis obviamente publicó ese gráfico como el principal, el de votante probable y no el otro, que eran 15 puntos. Estamos Sí. más o menos parecidos. Oye, yo Eso creo es lo que va a pasar. Es tremendamente importante analizar lo del voto obligatorio. Es un escenario que yo, Desconocido. no, que además yo creo que, o sea, no sé, no tengo la medición exacta, pero me da la impresión que no es un tema que esté tan presente en los medios de comunicación. Sí, claro. Me da la impresión que no está tan presente Y no hay campaña el para tema, eso digamos. Me cuesta asimilar y conversando con gente que a uno le pregunta, gente que uno conoce, digamos, por la historia como alcalde también, no sé si la gente sabe exactamente lo que significa, lo que implica, las multas que existen, y no sé cuánto eso va a mover la cantidad de gente hacia tal vez un escenario de votantes probables mayores que en las últimas elecciones. Pero dicho eso, yo tiendo a pensar de que efectivamente el rechazo va a estar en torno al 52, que creo que es razonable pensar en esa proporción, sobre todo cuando uno analiza lo que es la metropolitana, ¿cierto? Y cuando uno analiza lo que son finalmente, por así decirlo, las macrozonas, ¿ah? Finalmente que mueven más la Oye, perdón, un comentario Sí. antes que cambies de tema. No, sí.
Pepe Out dice que van a votar más de 8 millones de personas. Yo creo que Pepe Out se va a quedar corto. Porque esta elección tiene absolutamente todos los elementos que hacen que una persona participe. Las personas participan más en las elecciones que consideran más relevantes que las que consideran menos relevantes. Por eso siempre se ha votado más en la elección donde se elige presidente de la República que donde se eligen alcaldes, por ejemplo. Segundo, las personas siempre van a votar más cuando sienten que la elección está más cerrada. Y acá todo el mundo coincide, tanto en el rechazo como en el apruebo, de que esta es una elección que va a ser cerrada y que de ganar una de las dos opciones, o sea, va a ganar una de las dos opciones, la que gane va a ganar por un margen estrecho. Y lo tercero es que esta es una elección con voto obligatorio, que si bien yo creo que Rodrigo tiene razón, ha sido súper poco promocionado, digamos, por el gobierno y no han hecho ningún tipo de campaña. Han hecho su campaña informativa por el apruebo, pero no han informado que el voto es obligatorio. Yo creo que igual la gente lo sabe, los que no lo saben se van a enterar de aquí al 4 de septiembre y yo creo que la participación va a ser un récord absoluto. Acercar el local al votante también va a ser importante. Esto de que tú puedas ahora votar en el lugar que está mucho más cercano. Hay gente que tenía que tomar micro para ir a votar. A mí me cambiaron de local, por ejemplo, donde yo votaba en San José y me trasladaron al Manzano. Quedaste al lado. Que estoy al lado. Claro, hay experiencias contrarias, que hay gente que se queja, que... A mí me cambiaron algo un poquito más lejos. Claro. Más lejos. Pero 2 cuadras. Bueno. Sí, claro. Dos A mí me manejaron harto, pero porque no tenía actualizada mi dirección en el CERVEL. Así que mea culpa. Oye, pero es importante ahí, bueno, la gente que nos ve, hacer un llamado efectivamente a revisar esa información. No toda la gente está al tanto, dónde quedó, dónde no. Y además, usted recordará en la última elección, ¿cierto? Cuando se nos culpó en ese momento al gobierno de que no había micro. Lo que va a pasar seguramente el 4 es muy parecido. O sea, lo que pasó en esa elección fue que mucha gente fue a votar en su auto. Porque es un dato de la causa que mucha gente, ¿cierto?, compró su vehículo con todo el esfuerzo o no, digamos, dependiendo del lugar o la persona. Pero mucha gente, y eso hizo colapsar. La movilidad ese día era el equivalente a un superlunes de estos de marzo. Sí. Entonces, las micro y más los arreglos en las calles, qué sé yo, hacían que las micro finalmente o el transporte público no llegara con el flujo y con la velocidad necesaria a los paraderos, y ahí empezó toda esta campaña, fake news, y doy fe que fue un fake news, de que el gobierno había sacado las micro, etc. Es muy importante que la gente se planifique bien, entendiendo que va a haber también una gran movilidad, en virtud de lo que dice Guillermo, y mucha gente se va a movilizar también en sus vehículos, etcétera, y eso genera también atochamiento, que es importante también hacer un llamado a la gente que nos puede estar viendo. Yo quiero también hacer un llamado a la gente del rechazo, de evitar caer en la tentación de las teorías conspirativas. Hay una teoría conspirativa que anda dando vueltas, mi teléfono se llena de gente que me dice, oye, mi papá murió hace 10 años y le metí el carnet y está inscrito. Bueno, ya han hablado varias veces que ahí hay un conflicto entre el CERVEL y el servicio de... El registro civil. El registro civil, que efectivamente uno dice que el otro le tiene que mandar las defunciones y el otro dice que no, que se las tienen que pedir, y ahí está el conflicto, pero es muy difícil que una persona llegue con el carnet del muerto, que además el vocal de mesa le pide que se saque la mascarilla para ver si la cara es la cara que tiene el carnet de identidad, y si pasara uno o dos, no va a mover la aguja en nada, ahí no hay un fraude. O sea, porque me tienen loco con la cuestión del fraude, me mandan videos del fraude. No, yo, si hay algo que podemos sentirnos orgullosos los chilenos, es que después de una elección a las 2 horas sabemos quién es el ganador y lo reconoce la contraparte, y no pasa lo que pasa en otros países que demoran días y hasta meses. Entonces, no desprestigien a un organismo que todavía tiene algo de credibilidad, porque la verdad nos hemos dedicado a prestigiar todas nuestras instituciones. Yo quería hacer ese alcance porque la verdad es muy difícil. El único fraude que se puede hacer, el único fraude en el conteo de votos, que se pongan de acuerdo todos y que digan que este voto que era, vaya. Pero después, ya para adelante no, porque están las planillas, y si usted fue apoderado mesa, puede saber perfectamente cuántos fueron los votos en su mesa y reclamar. Yo quería hacer ese alcance porque me parece importante. Me parece pertinente. Yo creo, Checho, que... Yo no quiero las teorías conspirativas. Siempre es importante, y es una de mis críticas a la izquierda normalmente, pero ahora la crítica es para la derecha, más radical. Las instituciones en una democracia se sostienen en base a la confianza que tengan las personas en esas instituciones.
Si las personas no confían en el Poder Judicial porque no le van a hacer justicia, entonces empiezan a tomarse la justicia por sus propias manos. Si las personas no confían en los carabineros, como ocurre en otros países de Latinoamérica, no los llaman cuando hay algún choque, arreglan entre ellos rápido, porque si no después va a haber que pagarle coima al carabinero. Entonces, lo que quiero decir es que la confianza es lo que sostiene a las instituciones en democracia. La izquierda siempre es muy buena en dispararle a las instituciones, pero en este caso en particular, una institución fundamental y sobre la cual tiene que recaer la confianza es el CERVEL. Y ahí ha sido la derecha, no la izquierda, la que ha estado en estos meses permanentemente disparándole, sembrando dudas. Pero un sector de la derecha, no es toda un sector de la derecha, No, efectivamente, un sector de la derecha del cual yo no me siento representado. Yo tampoco. Ese sector de la derecha lo que está haciendo es destruir nuestra institucionalidad electoral y yo no veo quién se puede haber beneficiado con una cosa así. A mí me están por lo tanto, tratando- creo que ese- tu aclaración es muy pertinente. Ese sector de la derecha me está tratando de amarillo porque estoy en la campaña de decir, déjense de tontear, si aquí fraude, o sea, podrían haber un par de votos que se pasen y qué sé yo, pero no mueve en nada la aguja del... O sea, no es un fraude de haberlo, no es un fraude del CERVEL. Sí, sería un fraude de 5 vocales que se ponen de acuerdo. Claro. Pero para eso las listas tenemos derecho a tener apoderado en cada Apoderado, mesa que eso. estén observando que eso no ocurra. El problema es que mientras más teórico y menos práctico, tienen más probabilidades de caer, lamentablemente, en este tipo de fake news. Porque cuando hay gente que de la comodidad, ¿cierto?, de su escritorio, su casa, ¿cierto?, con una cervecita, digamos, en la terraza, cuando uno ha estado en las situaciones donde efectivamente las papas queman y efectivamente se pueden, como tú dices, Checho, cambiar un voto, sabemos que es muy difícil que eso ocurra. Pero cuando la gente es muy teórica y no tiene la experiencia práctica, le llega un pantallazo, una imagen como la que tú dices, y caen fácilmente, la empiezan a compartir. Hoy día es muy fácil compartir información, para bien o para mal. Y eso, lamentablemente, a veces, como dice Guillermo, atenta también contra las instituciones, pero el llamado es a confiar. Pero lo que sí me parece crítico dentro de todo lo que por lo menos yo he podido analizar, es que sí, lo que sí puede pasar es que alguien que vaya a un local de votación y que ya no vota ahí o no vota, se desincentive para ir al otro, porque le falta tiempo, porque no tiene la locomoción, no sé. O sea, investigar bien antes dónde voto, el cambio que hubo, creo que es clave. El resto, efectivamente, creo que funciona bastante bien. Yo siempre he dicho que yo no soy objetivo en mis apreciaciones porque tengo mi experiencia y doy mi opinión desde mi experiencia, desde mi vivencia personal. Pero lo que siempre he tratado de cuidar en mis programas, ya llevo 40 años en esto, ha sido que nunca nadie me ha acusado de un fake news. Porque uno aprende, estando detrás de un micrófono, que debe chequear la información. Exacto. Y en las redes sociales no hay nada de eso. O sea, la persona recibe algo y lo retuitea de inmediato y lo reenvía a 100 personas y empieza una progresión geométrica de generarse este tipo de cosas que la verdad ya el país no necesita más daño del que tiene, porque ya está herido el país en este minuto, está bastante herido para que le sigamos metiendo heridas gratuitamente. ¿Usted es seguidor de Twitter? No. ¿No tiene cuenta? Tengo dos problemas. Uno, soy muy poco hábil con este tema de los aparatos, qué sé yo. Me cuesta mucho, tengo además los dedos gruesos, me cuesta un montón. Y lo segundo... Y la cejuela también, pues si yo también me cuesta. A mí también me cuesta. No cabe duda. Debemos ser un medio contemporáneo. Y lo segundo es que, bueno, en mi vida he practicado mucho la ironía como una forma de hacer la política, siempre con el riesgo que uno se pueda caer en el sarcasmo, he tratado de no hacerlo. Y si me meto en Twitter, yo creo que voy a terminar peleando y ironizando y diciendo, porque entiendo que es un mundo del que uno entra y es muy difícil salir. Así que tomé la buena decisión de no involucrar. Sí, el sarcasmo y el humor negro, herramientas que uno utiliza normalmente a viva voz en redes sociales, son una muy mala idea. Muy mala Entonces idea. fue una buena decisión. Sí. No lo uso. No, yo obviamente por mi historial de los cargos que he tenido, por supuesto que han sido herramientas de comunicación importantes, pero hoy día la verdad es que, salvo cuando he tenido que salir a decir algo alguna corrección de algo, por ejemplo, que lo que pasó cierto inicialmente con el tema del avión, por ejemplo, con la ministra del Interior, tuve que salir con Twitter porque obviamente era tan evidente que había que dar una información o algunas otras cosas.
cada cierto tiempo pongo algo, pero muy, en muy menor proporción de lo que hacía hace un año atrás. Oye, ¿Estamos en el programa? sí, estamos en el programa. Nadie dijo así tan coloquialmente. así de natural el cometer programa. alguna impropiedad. A propósito Fíjate de... que eso que acabas de decir tú me demuestra que estoy logrando el objetivo, No, que por sea supuesto. una Y a conversación propósito relajada. de las encuestas que alcanzamos a ver, yo tengo la impresión de que efectivamente se vislumbra un resultado un tanto estrecho. Las encuestas más bien señalan una mejor posición del rechazo, no cabe ninguna duda. Quedan 2 semanas. La volatilidad de la opinión pública en Chile este último tiempo ha mostrado ser una cuestión bastante real, pero evidentemente todo indica que el rechazo está en mejores condiciones de... A mí, más que el resultado, desde ese punto de vista, y a propósito de la conversación, lo que más me preocupa es el 4 en la noche o el 5 en la mañana. Buen tema. Y ese... Lo quería tocar yo también. perdón. Sí, no, pero está muy ok. bien, sí. Y ese, que vamos a ver el liderazgo, y el liderazgo tendrá que expresarle y proponerle al país un formato, un método, y yo espero que haya mucha consideración de todos los actores, los que ganaron y los que perdieron, por decirlo de alguna manera, de encontrarnos nuevamente en un procedimiento que nos permita arribar, porque de lo contrario es un riesgo. Tú propusiste una fórmula que se viralizó y algunos te han atacado de tu mismo sector, de que por qué te estás anticipando. Hay un sector que cree que se puede seguir con la misma Constitución, que eso fue lo pactado, qué sé yo, dentro de la Es parte del acuerdo. ¿Ah? Es parte del acuerdo. Claro, era parte del acuerdo, digamos. Sí, claro. Si se ganaba el rechazo, seguía la Así es. misma. Pero yo creo que Expresamente, digamos. yo creo que hay claridad democrática en la gente que se dio cuenta que un 80% de la gente que fue a votar votó por una nueva Constitución. Yo creo que ya no queda muy poca gente que piense que se puede usar esa alternativa. Y tú Sí. propusiste una fórmula. Lo que pasa es que, primero, sobre lo que decía Osvaldo, es clave que todos hagan su parte el domingo en la noche para colaborar Así es. con la paz social, que ha sido por lo menos la tradición republicana en Chile, que el presidente que sale, saluda al presidente que entra por teléfono, aunque sean de colores distintos, que el candidato que gana reciba al candidato que pierde en la segunda vuelta presidencial. Todo eso es parte de una tradición republicana chilena que lo que hace es generar estabilidad en nuestro sistema político y genera paz. Esa noche nosotros lo que tenemos que hacer, si a nosotros nos toca ganar, reafirmar lo que hemos venido diciendo durante todos estos meses. Esto significa que vamos a iniciar un nuevo proceso. Y si a la prueba le toca perder, en ese mismo escenario, bueno, es importante que el presidente Boric diga, ok, habló el pueblo, nosotros ahora tenemos el deber de llegar a un acuerdo con las fuerzas del rechazo para seguir este proceso, y que nadie, ni ellos ni nosotros, incendien la pradera en ninguno de los dos Sí, escenarios. pero, a ver, si iniciamos un nuevo proceso, significa que fracasó este primer proceso, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que ¿Ya? sí. O sea, ya fracasó. Y si aunque gane. fracasó este primer Proceso. esta primera propuesta por un tema de política electoral, porque por eso fracasó, ¿no es cierto? Porque elegimos gente que creíamos que efectivamente era independiente o no era independiente, que eso. ¿Se va a cambiar el sistema electoral para un nuevo proceso? Sí, Porque lo que si pasa- no se cambia, o sea, vamos a volver a gastar la misma plata, el mismo tiempo para tener los mismos resultados. Pero yo Sí. creo que en eso hay que tener un poquitito más de confianza en la sensatez ciudadana. O sea, ¿tú crees que la gente ya aprendió la lección y va a tener Es que- más cuidado a la elección? Es que son demasiadas las lecciones que hemos tenido que aprender, no solo esta, para que no nos concentremos solo en la que nos interesa. Fíjate tú que al poco tiempo de las elecciones de los constituyentes hubo elecciones parlamentarias y los resultados fueron y Más o probablemente, o sea, la gente se expresa. Es que yo creo que ese es el Chile más real, porque está 50, Como 40, sea, está, como está sea. Ahora, más... lo- O sea, claramente es más real que 2/3 de izquierda extrema. po. Sí, claro, por No, eso... pero también tiene que ver con O sea, eso no existe. También tiene que ver con la foto del momento, El con momento, el sí. ánimo El del ánimo, momento, la polarización del momento, la épica. por eso O sea, es que- piensa tú, yo siempre pensé, porque esto lo pensaba antes de ser ministro y después obviamente ya, pero siempre pensé que era un error, por ejemplo, juntar la elección municipal con la elección de los constituyentes, porque efectivamente se desnaturalizó la elección sí, claro. municipal porque había un Por debate supuesto. que se comía lo local supuesto. y que el debate local siempre, más allá de que la participación era más baja, siempre era un debate muy interesante en las comunas, ¿cierto? Sí, claro. Las propuestas locales. Se lo comió finalmente la propuesta de los convencionales. Entonces, esa foto del momento salió corrida y después, o
O sea, piensa tú que hay que analizar también, o sea, un 80-20 inicial a favor de una nueva constitución o de un proyecto, ¿cierto? O de una etapa de discusión, que hoy día veamos la encuesta, más allá de que la encuesta no son resultados final, pero están ahí las fotos, habla de que el proceso fue muy malo. O sea, el proceso dejó a mucha gente desencantada. Y transversalmente, porque aquí no estamos hablando de que en el 80% solamente haya gente de izquierda o centro-izquierda. Entonces, dejó mucha gente desencantada. Entonces, el proceso fue muy malo, una mala experiencia, y tiene que ver también con la performance, lamentablemente, de muchos convencionales Rodrigo, que no tuvieron un comportamiento a la altura, creo. Estas afirmaciones que tú haces, yo las entiendo, las comprendo, pero yo con franqueza esperaría el resultado, ¿eh? Porque si el resultado es 53-47, como alguien más dice, claro, a mucha gente le pareció muy malo, pero la mitad de los chilenos entiende que no fue tan malo. Entonces, lo que te quiero transmitir es que tengamos cuidado con afirmaciones tan categóricas. Lo que a mí me preocupa, y un poco la línea de Guillermo, es el mensaje que haya que darle al país el día 5 y que eso impida que la capitalización del resultado la asuman los sectores de mayor radicalidad. Absolutamente de acuerdo. Porque ese es el punto. Clave. Si gana el apruebo, por decirte algo, Estamos de acuerdo en eso. y el mundo más de la izquierda radical, ¿no? Para no usar se adjudica ese triunfo, vamos a tener un problema. Y lo que, lo que ese mundo diría es, bueno, acaba de ganar este texto tal como está, no vemos por qué hay que empezar a hacer reformas. Si gana el rechazo y el mundo de la radicalidad de derechas asume, bueno, ganamos, subimos del 20 al 53, por decir algo, vamos a tener, entonces, la necesidad de que haya una sensatez, y por eso reitero que el liderazgo es muy relevante en esto, porque es el elemento clave. Y yo tengo mucha confianza en que el presidente va a hacer con algo interesante. Se nos está acabando el programa. Acostumbramos a terminar con algo súper original, que 1 minuto para cada uno. Yo se lo voy a dar al final a usted, porque como está en minoría, que usted diga las últimas palabras. Pero antes del minuto... Después me explica en minoría de qué, porque son tantas porque cosas como que son los de apruebo y rechazo. De rechazo y apruebo. Está muy bien. Yo lo contaba conmigo. Quiero preguntarle a Rodrigo si has visto al presidente Sebastián Piñera. ¿Te comunicas con él? Sí. Regularmente nos invita a tener algunas reuniones temáticas. Él sigue activamente siguiendo la contingencia. Él por su naturaleza, y eso no va a cambiar, él está muy encima de muchos temas, le gusta tener muchas minutos, estar muy informado, conversando con mucha gente. Y en ese contexto él convoca a muchas personas que trabajaron con él y otros que no trabajaron directamente, pero que son de su interés, a su oficina, a almuerzos, café, en donde se debaten algunos temas importantes. En mi caso me toca ir regularmente y vemos algunos temas relacionados fundamentalmente a la seguridad. Y él, ha tomado la decisión de no salir a manifestarse ni por uno ni por otro, aunque todo el mundo puede suponer, igual que el presidente Boric, por quién va a votar, pero... No, él está... ¿O es una estrategia de campaña, como dicen algunos? Él de verdad está mirando un abanico amplio de información, no solo el debate constituyente, está mirando... por ejemplo, temas, no sé, de economía, está mirando temas, por supuesto, de lo que está pasando con el país en distintas materias. No está siguiendo particularmente solamente el debate constituyente. Me imagino que él tiene, por supuesto, su opinión, pero a mí me parece que al final palos porque bogas, porque no bogas, porque si el presidente, no me cabe duda, que saliera hoy día o mañana a decir algo, efectivamente muchos criticarían que por qué se está metiendo. Porque... Yo creo que él está hoy día monitoreando muchas cosas, como es su estilo. Es una persona, ustedes lo saben y lo conocen, duerme muy poco, lee mucho, le gusta estar encima de los temas, hace muchas preguntas, nos pide a veces minutas de distintos temas y lo estamos acompañando. ¿Pero se pone con un billetito o no? Cuando le pide minutas, ¿no? Invita a almorzar, un rico almuerzo, así que... Unos tallarines. Así se paga. No. Yo creo que hay más un equipo de trabajo más que una relación de... Vamos con... Yo le pegué muchos palos en la última parte de su gobierno, así que me imagino que estará enojado conmigo, pero yo igual respeto su intención. Vamos a decirle esto de que palos porque bogas y palos porque no bogas, que hizo Rodrigo, yo creo que el presidente está haciendo lo correcto. Si lo que debe hacer un presidente, sobre todo en los primeros meses, es no aparecer públicamente para dejarle espacio al nuevo gobierno,
Pero eso no significa que no esté preocupado de lo que está ocurriendo. Aproveche que tiene la palabra para un minuto para despedirse. No, un tema que no conversamos. Mañana es el último día en que se pueden publicar encuestas. Así es. Sí. Así que a partir de mañana vamos a andar a ciegas. Pero eso es más mentiroso que... Porque te Igual llegan por WhatsApp, ¿no? llegan por WhatsApp las Sí, pero encuestas. el problema es que llegan encuestas inventadas también por No, WhatsApp. oficialmente no se puede. Uno pero- tiene que aprender a distinguir. Pero como sea, ya entramos en tierra derecha. Marcelo estaba explicando por qué él estaba por el apruebo, y la verdad es que yo siento que los argumentos normalmente del apruebo son muy débiles cuando la alternativa que nosotros estamos ofreciendo es un nuevo texto. No la Constitución actual, un nuevo texto, pero que esta vez sí se ha hecho con mirada de futuro, no con esta sobredosis de pasado, en un ambiente de integrar distintas visiones, no de cancelar al que piensa distinto. Y creo que eso, en el largo plazo, si bien esto va a demorar este proceso un año o lo que sea, yo creo que en el largo plazo esto puede ser muy bueno para el Chile en las próximas décadas. Y yo estoy convencido de que tenemos una oportunidad y ojalá que no la perdamos. Pero para eso tiene que ganar el rechazo. Justo el minuto. Sí. Rodrigo, tu minuto. No, yo creo que A esa cámara, por favor. llevándolo al tema de la discusión, yo creo que de verdad no estamos muchas veces poniendo el foco en las discusiones que realmente le importan y que impactan y que le interesa a la gente más carenciada, ¿cierto?, en el país. Primero, el tema de la seguridad. Segundo, el tema del costo de la vida. Efectivamente, está bien, más allá que sea un fenómeno mundial, hoy día tenemos que preocuparnos de los temas que más le preocupan a la gente, y a veces veo, y por eso lo decía hace un rato, veo un gobierno más preocupado de hacer una campaña, efectivamente, por la opción del apruebo, que por empujar proyectos que están hoy día en el Congreso desde hace mucho tiempo. Yo veo, por ejemplo, que hay ministros y ministras que dicen que esto estaba en el programa de gobierno, que esto era una oferta de campaña, cuando son proyectos que nosotros ingresamos hace un año y medio. Me refiero, por ejemplo, el mismo proyecto del Ministerio de Seguridad. Yo creo que ahí hay un tema que creo que este gobierno ha desviado el foco y que la gente se da cuenta, y creo que eso va a impactar sí o sí en la opción del apruebo y el rechazo. Yo creo que la gente va a evaluar al gobierno, y yo creo que el rechazo ahí va a tener un par de puntos justamente por la incapacidad del gobierno en algunas materias. Y finalmente, hacer un llamado efectivamente al 5. Yo creo que el 5 de septiembre es clave, y creo que efectivamente ahí tenemos que dar certezas todos de que, y hablarle a esa gente, a la gente, a la curva arriba, la gente que efectivamente votó en su momento apruebo, pero que hoy día se siente desilusionada, de que hay alternativas mejores y fundamentalmente con un nuevo texto, tal como lo decía Guillermo. Osvaldo, a esa cámara, por favor. Perdón. Yo quiero celebrar el acuerdo al que llegaron las federaciones y confederaciones de trabajadores con confederaciones de empleadores respecto a la jornada de 40 horas. ¿Por qué lo hago a propósito de lo que hemos estado conversando? Porque muestra que hay un nivel de sensatez en los actores que a veces no son muy considerados. El efecto de la polarización es que este tipo de cosas, cuando hay acuerdo entre centrales sindicales y centrales gremiales, pasan desapercibidos. Y creo, y por eso mi aprobación al nuevo texto, que el nuevo texto en este ámbito, y discúlpenme mi acervo laboral, facilita este tipo de entendimientos, al contrario del texto vigente, que no los considera. Entonces, porque esto tiene que ver no con consideraciones grandilocuentes, tiene que ver con cuestiones súper concretas. El diálogo social entre actores, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el texto constitucional que se propone, está considerado. Y creo que es un valor. Entonces, desde mi sesgo laboral, y a propósito de esta experiencia que les acabo de mencionar, que es, entiendo yo que a todo el mundo le interesa, ojalá las radios, los medios de comunicación también consideren la jornada de 40 horas para los trabajadores, lo pueden hacer desde ya, está considerado en el nuevo texto y vale la pena preocuparse de esas cosas también. Osvaldo Andrade, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la Esperamos invitación. tenerlo en futuros programas porque esta conversación... Siempre es necesario que a uno lo inviten para estas Sí, cosas. no hay problema. ¿Ah? No, lo único que no me quedó claro si va a votar apruebo o Apruebo. rechazo. Ya. No, voto apruebo. Para mí el Estado Social y Democrático de Derecho es lo más relevante de la nueva Constitución. Mientras se pueda cumplir esos derechos. ¿Ah? Como todas las cosas de la vida, si se pueden cumplir. Bueno, agradecerle a Guillermo Ramírez de Gracias, la casa y por supuesto a Rodrigo Delgado Muchas gracias, Checho. por habernos dado esta primicia, porque no lo he visto mucho en los medios de comunicación de estar ahí después de haber sido ministro del Interior
del gobierno anterior. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Vamos a seguir tratando de traerles invitados muy interesantes para tener un debate con altura. Yo creo que se puede tener un debate sin agarrarse las mechas y poder llegar a cierto entendimiento. Algo se sacó de esta conversación, por lo menos el 5 a lo mejor es más importante que el 4. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.